Vamos a ver las funciones que nos permiten en MariaDB manejar fechas, horas y todos los elementos relacionados con fechas y horas. Para empezar veremos que tenemos 5 tipos de datos que podemos usar. El year, que obviamente este representa un año ya sea en formato 2 o 4 dígitos. Date, que representa una fecha siempre en formato americano, año, mes, día. Y una hora, que siempre es horas, minutos y segundos. Después tenemos dos campos especiales, que es la combinación de una fecha con una hora, que son el datetime y el timestamp. La única diferencia entre ambos es el rango de valores que puede soportar y por lo tanto el espacio de almacenamiento que usa. Vemos que todos aquellos que utilizan, que tienen una parte de hora, se puede aumentar su precisión añadiéndole microsegundos. Dependiendo de los microsegundos que añadiésemos, ese tamaño que ocupa aumentará de forma proporcional. Siempre hay que intentar usar el tipo de dato más pequeño para la información que tengamos que representar, sin quedarnos cortos. Es muy importante si podemos usar un tipo de dato year que ocupa únicamente un byte para almacenar un año, no usar un datetime que ocupa 8 bytes. La diferencia de tamaño es bastante considerable. Vamos a ver ahora los ejemplos de funciones que tenemos para trabajar con fechas. Empezaremos viendo el tipo de dato que se le puede pasar. Por ejemplo, le podemos pasar vamos a usar la primera función, que es year, que nos permite obtener el año que viene presente en una fecha. El año de que es esa fecha que le pasamos. Los datos se le pueden pasar como una cadena, acordados siempre en formato americano. Es decir, año, mes, día, en este caso el año sería 2020. Puedo cambiar sin ningún problema el carácter de separación de fechas mientras sea consistente. Esto mismo puedo hacerlo con un número. Le puedo pasar un número siempre que también sea consistente. O le puedo poner una columna en la tabla. Por ejemplo, en este caso tengo la tabla mayores empleados, donde tengo una columna que es fecha alt, que es la fecha. Pues yo puedo conseguir select apellido year de fecha de alt from empleados, es decir, obtener el año de la fecha de alta desempleado en la empresa. Para ver que realmente sacamos ese año, vamos a coger, visualizamos, vemos que realmente coincide con ese año. Es decir, podemos pasar los datos a una cadena, a uno de estos métodos, de estas funciones de distintas formas. Bien, lo que es la parte esta de unidades, las veremos después cuando nos usemos la función. Volveremos aquí para ver estos ejemplos. Entonces empezaremos viendo estas funciones. Empezamos con current time y current date, que en el fondo representan lo mismo, mientras que current date nos devuelve la hora actual y la fecha, current time nos devuelve la hora actual. Hay dos alias de esas funciones, que es curtime y curDate. Es en formato corto, significan exactamente lo mismo. Current time nos devuelve la hora, current date nos devuelve la fecha. Now nos devuelve una combinación de ambos. Un tipo de dato, datetime, nos devuelve la fecha y la hora. Timestamp hace lo mismo, select current time stamp. Ahí tenemos. Bien, last day nos devuelve la fecha con el último día del mes. Por ejemplo, last day de este mes, que es now, pues nos devuelve el último día de este mes. Si pongo, por ejemplo, una fecha que sería 2000, da igual el mes, el 12, el 31, nos devolvería pues el último día, como otro día, lógicamente. Nos devuelve la fecha con el último día del mes de esa fecha. ¿Vale? O sea, coge el mismo mes y nos obtiene la última fecha. Microsegundos, segundos, minutos y hora nos devuelven respectivamente los microsegundos, los segundos, los minutos y las horas de un tipo de dato hora que le pasemos. Por ejemplo, select, vamos a poner un current time
y vamos a pasarle esto a second. Esto lo que nos va devolviendo son los segundos que tiene esa hora. Si le ponemos minute, lo que nos devolverá son los minutos. Lo mismo para hora y lo mismo para segundos. DayName lo que nos devuelve es el nombre del día de la fecha, siempre que le pasemos un parámetro que tenga una fecha. Por ejemplo, no se olvide current time, habrá que pasarle un current date a un now. Por ejemplo, select DayName de hoy, current date. Esto nos devolvería el nombre del día, que sería Tuesday. Si ponemos day of month, lo que nos devuelve es el día del mes o sea, el día dentro del mes. Sería un valor entre 1 y 31. Por ejemplo, day of month de current date. Lo que nos devolvería es el día dentro del mes. Como estamos el primer día del mes, nos devolvería 1. Day of year lo que nos devuelve es el día dentro del año. Por ejemplo, si yo hago select day of year de current date, vamos a visualizar también current date para volver a ver la fecha, nos devolvería el día dentro del mes. Enero tiene 31 días, como estamos a día 1 de febrero, nos devuelve 22. Podemos ponerle también una fecha. Imaginemos el último día del año. Sería siempre formato anglosajón, 2022, el mes 12, el día pues el 31. Esto nos devolvería 365. Si pusiésemos un año bisiesto, pues sería 366 días. Ahora tenemos dos funciones muy parecidas, day of week y weekday. Los dos nos devuelven el día en formato numérico dentro de la semana. ¿Qué posición tiene hoy dentro de la semana? Pero uno es en formato latino, donde el primer día de la semana es el lunes, y otro, que en este caso sería week, nos devuelve el primer día de la semana sería el domingo. Week no, weekday. Vamos a ver. Vamos a ver estos dos. Uno es day of week. Le ponemos la fecha actual, current date. Y otro es weekday. Sin las weekday de current date. Y lo que vamos a hacer es coger el current date y lo visualizamos. Vemos los valores que devuelve. Uno es day of week, es formato anglosajón, es decir, el primer día de la semana es el día 1, lo considera el 1 y es el domingo. Domingo día 1, el lunes sería día 2, el martes, que es hoy, sería el día 3. Mientras que weekday es un formato latino, considera que el primer día de la semana es el lunes, pero empieza en 0. Entonces va desde el 0 el lunes hasta 6 el domingo. Por lo tanto, el martes es día 2. Day of week empieza en 1 y va hasta el 7. 1 es domingo y 7 es sábado. Week nos devuelve el número de la semana dentro del año. Y hay diferencias de funcionamiento en función si es un formato americano o un formato latino. Un domingo para un formato americano sería principio de la semana, es decir, ese número de semana se ha incrementado en 1, mientras que para un formato latino aún es dentro de la semana actual, por lo tanto no se incrementa ese número de semana. Month nos devuelve el número del mes de la fecha y month name lo que nos devuelve es el nombre del mes. Month name, creo que escribí mal, month name de now nos devuelve que estamos en enero. Year, como ya dije antes, nos devuelve el año de una fecha, mientras que quarter lo que nos devuelve es el trimestre del año. Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre o cuarto trimestre. Make date nos permite crear una fecha. ¿En función a qué? En función make date del año en el que estamos, por ejemplo 2021, y le digo que es el día 365. Por lo tanto, lo que nos va a devolver es el último día del año. A la fecha actual le suma
al 1 de enero del 2021 le suma 365 días y nos devolvería la fecha creada a partir de ese tiempo. Sec2Time, tenemos unos segundos y nos devuelve la hora con esos segundos. Por ejemplo, Sec2Time, le paso 60 y esos 60 nos devolvería un minuto. Si le paso 3600 sería una hora. 3660, una y un minuto. 3600, una hora. Una hora, 3600, una hora. 3160, una hora y un minuto. Time to sec es justamente al revés. Time to sec, le paso una hora, por ejemplo, 0101, una hora y un minuto, lo que va a convertir es, perdón, nos devolvería esa hora convertida a 3600 y ese minuto a 60 segundos. Strat nos permite extraer de una fecha un tipo de dato. ¿Qué tipo de dato podemos extraer? Los que están presentes en esta tabla, por ejemplo. ¿Y qué le paso de segundo? Le paso, no veo el stat, una fecha, por ejemplo. Strat. ¿Qué quiero sacar? Pues el año. ¿De qué fecha? De addTime lo que nos va a permitir es añadirle a una fecha un tiempo en segundos, minutos y horas. Por ejemplo, vamos a hacer un addTime, le vamos a poner a la fecha actual, lo que le voy a sumar es una hora, 0000. Para ver realmente cuál es la fecha actual, voy a visualizarla aquí. Entonces tengo que a la fecha actual, que son las 22, le he sumado una hora. Bien, tengo algo parecido que es dateAdd, solo que es un poquito más flexible. Por ejemplo, dateAdd o su alias addDate. Vemos que tenemos addTime, le añadimos una hora. addDate, le añadimos una fecha. Lo que le puedo decir, bueno, una fecha, lo que queramos. Le doy a una fecha actual, now, le añado un interval y, en este caso, algo que esté en estas unidades. Por ejemplo, interval, un year, es decir, le estoy añadiendo un año. Now. Tengo la fecha actual más un año, pero le puedo añadir un día o le puedo añadir un mes. Pero incluso le puedo restar un mes. Entonces nos darían el mes anterior. Fijamos que estamos en enero, le restamos un mes, estamos en diciembre. Es capaz de calcular el resto de los elementos de la fecha de forma correcta. Y en este caso le podríamos añadir cualquier elemento que estuviese en esta tabla. Aparte, puedo usar una unidad, por ejemplo. Quiero añadirle horas y minutos. Pues lo que puedo hacer es expresar la unidad que quiero, un month, por ejemplo, pues hour minute, y le paso entre paréntesis los elementos que quiero, pues 10 horas con 5 minutos. Si esto está bien, a la fecha actual le estoy añadiendo 10 horas, de las 22 paso al 8 del día 2, más esos 5 minutos. Es decir, puedo usar cualquier combinación de estas.